No, y les decía en el bloque anterior que en este íbamos a arrancar este nuevo bloque, como lo hacemos siempre, cuando tenemos estos temas tan particulares, tan especiales. Nosotros recurrimos a quienes saben para que nos ayuden a ver cómo se lleva adelante esto, qué es lo que viene, qué consecuencias puede traer. Y hablamos en el bloque anterior de este dato que dio a conocer el INDEC, hoy día 7,7 la inflación de marzo, según algunas consultoras dicen que será un promedio parecido del mes de abril, y sabemos lo que eso significa, pero yo quiero ir un poco más allá, quiero saber, más allá de las consecuencias, ¿no? Más pobres y demás. ¿Y qué hacemos frente a esto? Yo, usted, que no tenemos control sobre el tema, somos víctimas, todos, pero bueno, lo sabemos que los más pobres son los peores. Para eso le hemos convocado a un economista salteño, por supuesto, muy reconocido, muy destacado, para que nos ayude a entender esto y a saber qué hay que hacer. Lo hemos invitado al economista Gastón Moreno, y él está con nosotros ahora. Gastón, ¿cómo te va? Qué gusto. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para toda tu audiencia. Gracias por atendernos, Gastón, muchas gracias. Un placer siempre. Antes que nada, un gran abrazo a ese señor que se llama Sergio Moreno. Bueno, muchas gracias. Tu padre, un gran y querido amigo. Así que bueno, antes que nada es el saludo para Sergito Moreno, un querido amigo, papá de Gastón. Bueno, Gastón, te queremos escuchar, ya escuchaste la introducción. ¿Qué hacemos frente a esto? Porque ya no sabemos a quién creer, teníamos expectativa en masa, yo decía hace rato, porque se pensaba que algo podía hacer, ya se cayó esa expectativa, ya nadie cree más en él. Sin embargo, bueno, los datos verdaderos son los que siguen golpeando en los bolsillos de cada uno, ¿no? ¿Qué hay que hacer frente a esto, doctor Gastón Moreno? Tenemos un serio problema con la inflación en la Argentina y lo grave de esto es que, digamos, estamos en un año electoral y las medidas que hay que tomar difícilmente un gobierno saliente, sin chance de repetir, porque me parece que Alberto Fernández no tiene ninguna chance de volver a ser presidente, no creo que tome medidas que tengan que ver con estabilizar la economía y acomodar algunas variables macroeconómicas que en el país son preocupantes. No solamente el 7,7 de marzo, que si bien tiene algún componente estacional, porque es un mes donde hay muchos productos que se compran de la canasta escolar que tienen un aumento anual y tienen, o sea, el sector que más aumentó en ese índice de marzo del 7,7 es la educación, que aumentó casi un 30% entre útiles y el costo de la matrícula. Eso explica mucho de la suba del índice, a pesar de que junto con eso subieron casi un 10% los alimentos y la vestimenta. Sí, digamos, hay un par de ítems que son los que explican lo importante de esa suba, pero más allá de este índice que preocupa, la Argentina tiene un anual o un interanual del 105%. Exacto. Sí, estamos terceros a nivel mundial, después de Venezuela y Zimbabue, o sea, tenemos un problema grande de verdad. No es que los argentinos pensamos que esto es grave y la política, no, digamos, claramente somos el tercer país del mundo en términos de inflación y debajo de dos países que tienen serios inconvenientes con nivel de precios, donde la moneda ya prácticamente no vale nada. Y creo que las medidas que hay que tomar con respecto a la inflación no son solamente tendientes a la emisión monetaria. Yo creo que en nuestro país, y en función a las crecientes tasas de inflación que hubo siempre, digamos, nosotros tenemos una economía sumamente dolarizada. Por eso a nadie le asusta mucho cuando hablan de dolarizar la economía, porque la economía argentina tiene un parámetro con el dólar en casi todos los rubros. Perdón, hago un pequeño paréntesis para destacar esto que acabas de decir, Gastón. Qué bueno esto que acabas de decir, porque hay un montón que me dicen,
se va a dolarizar la economía. Entonces ponen el grito en el cielo, como dicen, ¿cómo van a hacer eso? Son antipatrias, son un montón de cosas, pero en la práctica, en la realidad, es esto que vos acabas de decir. El gran problema de la moneda argentina, Daniel, es que ha dejado de tener uno de los roles más importantes que tiene una moneda, que es tiene en realidad dos problemas graves. El primero es que es un patrón de valor. En la Argentina ya dejó de tener un patrón de valor, o sea, no se sabe cuánto vale nuestra moneda. Vivimos en un país donde tener plata es un problema, y básicamente dejó de ser potencialmente ahorrable. Digamos, Estados Unidos tuvo niveles de emisión monetaria mucho mayores a la de Argentina, con problemas mucho más grandes de déficit y algunos inconvenientes incluso en el sistema bancario. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre un país como ese y el nuestro? Que los dólares que sobran en la economía, cuando sobran, la gente no tiene problema en guardárselos en el bolsillo y ahorrarlos. Claro. En cambio, los pesos que sobran en la Argentina no los quiere ni el argentino. No. Digamos, los argentinos, porque cuando uno analiza inflación en la Argentina, no es un problema de Alberto Fernández, ni de Macri, ni de... Creo que en los últimos 50 años en la Argentina nuestra moneda perdió 15 ceros sin exagerar, y hoy una de las soluciones que podría ser factible es sacarle 3 ceros a la economía, o a la moneda, perdón, no a la economía, pues ya el billete de 1000 no compra, y van a tener que sacar el de 2000, el de 5000, el de 10000, entonces bueno, es más fácil hacer lo que ya se hizo muchas veces en la Argentina, que es sacarle 3 ceros a la economía, a la moneda. Exacto. Y eso implica asumir que tenemos 1000% de inflación desde que esté el peso en circulación, digamos, ¿no? Exacto. Claro, por poner un ejemplo. Es asumir completamente un fracaso del mercado central con su objetivo principal, que es garantizar el poder adquisitivo de la moneda argentina. Y no es de este Banco Central, sino es de los últimos 50 años de Banco Central. Entonces, claramente, un argentino difícilmente quiere ahorrar en moneda argentina, ¿no? No, escapa de la moneda, escapa de la moneda argentina. De la moneda todo el tiempo. Pero obvio, porque ya le ha pasado que cuando ahorró vino alguien y se lo hizo quiquito aparte. Entonces, eso es lo grave de nuestra economía, digamos, en términos de moneda. Uno de las funciones más importantes que tiene la moneda de un país es poder ser ahorrada, digamos, claro. Y de hecho el ahorro es parte muy importante para la explicación de la inversión. A ver, para explicarlo simple, yo ahorro en el banco por un plazo fijo, y esa plata el banco la presta a algún emprendedor que tiene alguna empresa y que a esa plata la va a poner a producir, y que está dispuesto a pagar una tasa de interés porque su beneficio por el producto que va a fabricar o el servicio que va a prestar es mayor a esa tasa. Sí, bueno, hoy eso es imposible porque la tasa pasiva de un banco está en el 70 y pico % y la activa supera el 100, con lo cual, digamos, es muy difícil encontrar actividades donde eso suceda, digamos, donde vos tengas un 100% más de utilidad. Esto te acorta mucho los plazos en la economía y las decisiones y sobre todo frena la economía. Nosotros tenemos una gran incertidumbre hoy en la Argentina. Todos los empresarios no saben bien qué hacer, digamos, porque viene un año político, la inflación no se va a controlar, porque como te vengo explicando, digamos, son medidas que no son muy amigables con el electorado las que hay que tomar, con lo cual, digamos, el nivel de incertidumbre en nuestra economía se agiganta, y sobre todo ante las opciones. Yo creo que nosotros tenemos un país extremadamente pendular. Nosotros pasamos de gobiernos como el de Mauricio Macri, que tendían a ser muy de derecha, a gobiernos peronistas, sacha populista, en donde emiten monedas sin ninguna restricción. O sea, nosotros pasamos de alguien que quiere privatizar todo y achicar el Estado a un tamaño mínimo, a alguien que quiere que todo lo haga el Estado y que no tiene problema en emitir para que el Estado financie un montón de cosas que no debería financiar. Entonces ese pendulismo es el que nos hace mal, nos hace mucho daño. Macri hizo
cosas complicadas en términos de deuda, esta gente lo está haciendo en términos de inflación, pero ese periodo en la Argentina se repite sistemáticamente. Nosotros tenemos gobiernos de derecha que acuden a la deuda para pagar los déficits fiscales o los problemas que tiene el Estado argentino, y gobiernos de izquierda o progresistas o peronistas o populistas, si le quieren llamar de alguna forma, que financian a partir de la inflación, pero las dos cosas son muy nocivas, ¿no? Uh-huh. Ahora, Gastón, qué clarito, me encanta charlar con vos porque tenés un lenguaje muy accesible de poder entender, y esa es la idea, para que nuestra audiencia, que es de todo tipo, lo pueda entender muy fácilmente, y vos se lo facilitás. Yo lo escuchaba el otro día, noches pasadas, capaz que vos también lo hiciste, a Javier Milei. Javier Milei sabemos que ahora está hoy por hoy, digamos, despierta expectativa en determinados sectores. Yo le atribuyo a lo que antes le llamamos el voto bronca, ¿no? Que se iba a la izquierda y ahora se va para ahí, no sé, pero la cuestión es que el tipo está. Y yo lo escuchaba decir algo que te lo quiero consultar. Según Milei, uno de los grandes males que tiene la Argentina y otros países, pero él hablaba de nosotros, es el Banco Central, y dice que él, si es presidente, lo anula inmediatamente al otro día. ¿Cuánto de razón tiene con esta afirmación Milei, Gastón? Tristemente es bastante certera, digamos. Nosotros tuvimos solamente un periodo sin inflación en la Argentina cuando nosotros fijamos el tipo de cambio con el dólar, con la famosa ley de convertibilidad del doctor Menem, y lo logramos hacer durante un periodo solo de 10 años. Si vos analizás la inflación en la Argentina, es más, si vos lo medirías a los presidentes con cuánto lograron bajar la inflación, el mejor gobierno fue el de Menem. Eso obviamente sin compararlo con la deuda, ¿no? Fue el gobierno que más endeudó a nuestro país, pero para sostener justamente esa paridad. Pero ¿qué implica tener un tipo de cambio fijo? Implica que el Banco Central no puede emitir moneda. Básicamente lo que quiere hacer Milei es más extremista, pero la derecha ya lo hizo en nuestro gobierno y lo hizo durante el gobierno de Menem, y lo que plantearon fue: no se emite un peso si no ingresa un dólar a las arcas del Banco Central. ¿Sí? Milei va más allá y lo que plantea es: yo lo cierro al Banco Central, porque justamente la moneda argentina no tiene sentido. Desaparecer, dice directamente que hay que hacerlo desaparecer, que no exista más. Bueno, pero en ese caso, ya lo vivimos con Menem, por eso doy el ejemplo, lo que vos pones a hacer es, de acuerdo a donde se plante el dólar como tipo de cambio, con respecto al peso y a la cantidad de dólares que haya en la economía argentina, y a lo que produzca la Argentina, van a ser los precios de la Argentina. Pero en ese contexto hay muchas industrias en la Argentina que se funden, hay mucha gente que queda por debajo de... O sea, cuando vos haces que solo ajuste el mercado y eso no es manejado por alguien y no es parte de un plan, eso es lo que me asusta en mi ley, digamos, el mercado asigna en función de competencias, de productividad, de costos. El que se queda afuera se funde, Daniel. ¿Me entendés? Sí. Que fue lo que pasó en la década del 90, digamos. Era más barato comprar cualquier cosa importada que producirla en la Argentina, por lo tanto cerraron todas las fábricas que había en la Argentina, o casi todas. Nuestros niveles de producciones bajaron un montón, empezamos a tener déficit de balanza de pago que se pagaban o se financiaban a partir de deuda externa, cosa que hoy es imposible porque ya no tenemos acceso a la deuda externa. No, claro. O sea, nadie va a financiarnos. Exacto. Con lo cual, en el mercado, o cuando ajusta el mercado, el problema ¿cuál es? El que se queda afuera, Daniel. Claro. El que se queda afuera, el que tiene un salario de $200 por mes, el que va a tener que vivir con esa plata, y si su empresa deja de trabajar en la Argentina, se queda sin trabajo. Digamos, no es tan fácil que asigne el mercado. Sobre todo en una economía en donde todos los sectores tienen algún esquema en donde el Estado subsidia o no, o fomenta, o bueno, pasar de un Estado tan abarcativo como el que tenemos hoy al Estado que plantea Milei. O sea, hay muchísimas actividades que van a sufrir mucho ese cimbronazo. Y acá hay que ser claro, Daniel.
cuando el mercado asigna, cuando hay crisis importantes, la cuenta la paga el trabajador, no la paga el dueño del capital. Claro, el dueño del capital, los dueños del capital no pierden valor de su capital, pero el trabajador sí. Exactamente. El trabajador pierde su trabajo, el trabajador es el que paga la cuenta de las crisis. Entonces, a mí eso es lo que me asusta en Milei. Digamos, tener un tipo que, o sea, porque para vos hacer lo que plantea Milei, tenés que tener un plan, tenés que tener una idea qué es lo que nos falta en la Claro, no es solo tomar la medida, perdón Gastón, no es solo tomar la medida, sino evaluar las consecuencias posteriores, a quién perjudica. No, y hacer el análisis sector por sector. Nosotros tenemos sectores en la Argentina que son de mano de obra intensiva. Dice, yo te doy un ejemplo de Salta, el tabaco, que por eso los gobernadores de Salta defienden tanto el Fondo Provincial del Tabaco. A pesar de que hoy es un cultivo absolutamente discutido en todos sus ámbitos, por lo que se usa en el cultivo, por el producto final, porque el cigarrillo genera cáncer, por un montón de cuestiones, pero socialmente, para todo el Valle del Lerma, es fundamental este cultivo, Daniel. Pero obvio. Porque es mano de obra intensiva. Lo mismo pasa con la uva en Cafayate, lo mismo pasa con un montón de sectores que generan mano de obra. Bueno, cuando uno abre la economía y a todos esos bienes los podés comprar barato, lo que hay que analizar es cuál es el impacto en los sectores industriales y productivos de la Argentina. Exacto. Y cómo voy a contener a toda la mano de obra que se va a quedar sin trabajo. Esa es la pregunta que yo le haría a Milei. Porque cuando uno hace un ajuste de mercado y ajusta el mercado asignando, bueno, hay que hacer migrar trabajadores de un sector a otro, hay que tener un plan específico de qué voy a hacer con cada uno de los sectores que va a tener el cimbronazo fuerte del tipo de cambio barato o de no ser competitivo a niveles internacionales. Sacar el peso de circulación lo que genera es que los sectores que van a mantener a la economía son los exportables y que vamos a depender de los dólares que esos generen. Y entonces vos tenés un año de sequía como el de hoy y se caga de hambre en la mitad de la Argentina, Daniel. Sí, hay obvio. que esto hay que decirlo como es. No, exactamente. Porque nosotros no vamos a poder emitir dólares. De hecho, a ver, cuando estaba por salir con vos al aire, el año que más se emitió en la Argentina fue el año de la pandemia. Se emitió un 8% del PBI en emisión monetaria. Bueno, ¿cómo haces en el caso de que no haya pesos? ¿Cómo bancás la pandemia? No, correcto. No, por supuesto. Pero creo que hay... ¿Entendés el riesgo de esas cosas? Y Milei lo dice tan suelto el cuerpo que a mí me agarra escalofrío. No, por eso, yo lo escuché y digo, que tengo que preguntarle a los que saben, porque vos viste la forma que tiene. Para él es como si fuera algo muy natural, como que yo te pregunte, Gastón, todo resfriado, y vos me decís, tomate una vallapirina. Hay algo que los argentinos tenemos que empezar a valorar. Y hay dos cosas que la Argentina tiene muy superior al resto de Latinoamérica y que nosotros no lo valoramos. Y son salud y educación. Y son dos sectores en donde los gobiernos ponen mucha plata y de hecho la salud pública argentina debe ser de las mejores de Latinoamérica. Bueno, hacer que regule el mercado es también que en esos sectores suceda así. Que la educación sea privada, que la salud sea privada, y quedarse afuera de esos dos sectores es, en términos de educación, es cortar el ascenso social de las clases bajas, y en la salud es morirte si no tenés obra social, Daniel. Qué bárbaro, es lo que sucede en el resto de Latinoamérica. No, por supuesto. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno dice que esto sí lo tiene que hacer el Estado, esto no. Pero a ver, muchachos, yo creo que hay que sincerar la discusión. Nosotros tenemos estados que gastan la misma cantidad en salud que en propaganda. La misma cantidad en educación que en aerolínea argentina. Entonces, creo que digamos, lo que nosotros le tenemos que exigir a nuestro mandatario y a todo nivel, ¿no? Porque esto pasa municipalmente, provincialmente, nacionalmente, es responsabilidad en el gasto público. No, bueno, ayer en la Argentina no hay una relación entre lo que se gasta y lo que se recauda. Nosotros tenemos un laberinto de coparticipación donde no sabemos bien a dónde van los impuestos que pagamos y un gasto que va donde
donde el dirigente de turno tiene superpoderes para cambiarlo. Por ejemplo, a nivel nacional el jefe de gabinete puede cambiar partidas presupuestarias como se le canta. Exacto. Cambiar un hospital por propaganda, así de sencillo, ¿no? Claro, claro. Entonces, en un año electoral, en vez de construir el hospital que estaba planificado para la zona de Santa Victoria Este, el jefe de gabinete nacional puede decir, no, bueno, este año tenemos que ganar la elección, entonces hay que imprimir afiche y pagar la propaganda. Claro, y entonces deja sin sentido las comisiones de presupuesto y los presupuestos que se aprueban en el Congreso todos los años. Exactamente. Y sigue siendo así con Macri, o sea, ahora con los Kirchner, antes con los Kirchner, siempre, nadie cambia eso, digamos. O sea, los cambios en la Argentina no son en las cosas importantes. Y entonces un tipo como Milei, que propone cosas tan complicadas como la que te estoy comentando, tiene asidero en la población y es un peligro, ¿no? Exacto. Es un peligro realmente. Exacto. La Argentina tiene ciertos niveles de educación, de salud y de cuestiones que nosotros hemos logrado a lo largo de los años que el resto de Latinoamérica no los tiene. En Bolivia las clases bajas, o en Brasil, o en no sé, en cualquier país de Latinoamérica, el acceso a la salud pública es muy complejo. Y si no tenés plata, te agarra una peritonitis y te morís. Digamos, o sea, acá te atiende el mismo médico en el sanatorio que en el San Bernardo. Nosotros tenemos muy buenos niveles de salud pública. Es así. Gastón. Y entonces, el hecho de no tener Estado, o tener Estado, o el banco, o quien financia, es una discusión bastante más seria, me parece. No, más amplia. Sí, lo que le debemos pedir a nuestros dirigentes, Massa hoy, con respecto a la inflación es un plan, porque lo único que hace el ministro hoy es precios cuidados, que es una porquería, porque uno va al súper y el producto de precios cuidados no está nunca. En los mercados hay algo que tener en cuenta siempre, digamos, cuando yo quiero ajustar por precio, y esto es poner un precio máximo o regular precios, empiezo a tener problemas de cantidad. Exactamente. Y cuando quiero ajustar por cantidad, como pasa con el dólar, yo digo, vamos a comprar $200 por persona, empiezo a tener problemas de precio, se me va la bosta, el dólar se me va a 400 mangos. ¿Se entiende? No, es así. Entonces, cuando yo quiero regular precio, voy a tener problemas de cantidad, y cuando quiero regular cantidad, voy a tener problemas de precio. Eso es básico en la economía, es como el ABC, es como, no sé. Bueno, entonces, regular precio, tratando de controlar los precios y decir, no, este es el precio máximo, lo único que hace es que falte la cantidad, digamos, el arroz que está en precios cuidados no está nunca en la góndola. Claro. Sí, dura 5 minutos en la góndola. Trampa. Gastón, lo último que te quiero pedir es una evaluación cortita porque tengo que ir a la tanda. El otro día hablaba acá sabemos, ¿no? Toda esta inflación que genera mayor pobreza, mayor indigencia, mayor reclamo social. Y el otro día, charlando con un dirigente de la izquierda, que en el programa candidato a gobernador, me dijo que como consecuencia de todas estas cosas, una muy delicada situación social, económica, es probable que Alberto Fernández, el gobierno de Alberto Fernández, no llegue a las elecciones. ¿Cree que fue una afirmación extrema? Sí, muy extrema. No lo veo con eso. A vos como economista, como alguien que la conoce la economía muy de adentro, ¿no? ¿Cree que puede traer esa consecuencia? A ver, nosotros tenemos indicadores sociales complejos, pero yo no veo hoy una sociedad, de hecho tenemos una economía que crece a pesar de la inflación. El gran problema acá va a ser cuando esto se revierta. La economía este año probablemente siga creciendo, ¿no? Con lo cual todos esos problemas se zanjan. Pero si nosotros no bajamos la inflación y la economía deja de crecer, ahí podemos tener un serio problema, Daniel. Exactamente. Doctor Gastón Moreno, economista de nuestra provincia, del Salteño, gracias por este muy importante e interesante aporte que haces acá al programa ante una situación tan delicada, tan compleja y que provoca tantas reacciones en la sociedad. Te agradezco tu tiempo y la idea será, como siempre, que te sigamos consultando, que nos sigas ayudando a esclarecer puntos que son tan complejos. Muchas gracias, querido Gastón, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, saludos para tu audiencia y siempre dispuestos para ustedes. Abrazo a Sergito, abrazo a tu viejo, abrazo a tu viejo. Chao, querido.